Bien, estamos con un nuevo programa de Fortuna TV. ¿Cómo te va, Luis Seco? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Seferino? Todo muy bien, muchas Claudio gracias. Celano Gómez. ¿Qué tal, Seferino? Luis, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, ayer tuvimos un dato importante que estábamos todos esperando, que es la inflación de agosto, pero no fue la buena noticia que esperaba el gobierno, es decir, ese consenso que había además en el mercado que iba a ser 3,9, 3,8%, sino que fue del 4,2%. Luis Seco, ¿a qué se debió eso? Mira, lo que se volvió a ver es la inflación núcleo, o sea, la inflación que no depende ni del clima ni de los precios regulados, en línea con el promedio, o sea, también dio 4,1. Ujú. O sea que volvió, la buena noticia, si querés, es que la núcleo estuvo un poquito por debajo del promedio. Pero sigue muy alta. Entonces, mientras vos podés en algún mes tener la ayuda de que no ajustás los regulados, otro mes de que la estacionalidad, los precios que cambian con el clima no te juegan en contra, pues si la núcleo está en el 4,1, por más que hagas malabares con el resto, no vas a lograr que la inflación perfore o vaya por debajo del umbral del 4. Poniéndolo en perspectiva, yo diría que tal vez no esté del todo mal. eh, si uno toma en cuenta, por ejemplo, la inflación de los 11 primeros meses del año pasado dio 8,6, con lo cual estamos en menos de la mitad de lo que era antes de Milei. Claro. Eh, Puede ser un aliciente parecido al del 15.000% que él a veces menciona, pero digo, es un dato que es bueno. Ahora, viendo el vaso del otro lado, ¿viste? Tratando de buscar el equilibrio, cuando uno mira la inflación del 2011 para acá, el promedio da 3,8. Vos tomás toda la inflación de los últimos 14 años, da 3,8 el promedio mensual. ¿Cómo se hace para llegar a ese 2% que es el objetivo del gobierno? Mira, por ahora el gobierno intentaba llegar al 2% manteniendo la pauta del 2%, asegurándose el superávit fiscal y cerrando todas las canillas de emisión monetaria, la famosa fase 2 del programa, ¿no? Ahora hay alguna especulación que dice, bueno, como no le está resultando, probablemente baje todavía más la tasa de evaluación, el 2% mensual, buscando que la inflación vaya más abajo. Yo creo que sería un error por lo que te decía antes. Me parece que hay muchos precios relativos que hay que corregir. Uno es el dólar, y lo que está alimentando un poco la inflación es esto que llamamos inercia, que es la expectativa de que en algún momento todos esos precios haya que corregirlos. Y entonces eso le pone un piso a la tasa de inflación, y yo veo muy difícil que se pueda bajar de prepo, si querés, por debajo del 4%. Podemos tener un mes de 3,5, 3 por ahí, pero está demostrándose muy difícil de bajar la inflación. Y ahí entra una pregunta fundamental que tiene que ver un poco la lectura que uno puede hacer en paralelo a tu pregunta, que es ¿por qué un programa que ha hecho todo lo que ha hecho en términos de déficit fiscal, cerrar las canillas de emisión, imagínate, tenemos un ancla fiscal, un ancla monetario, un ancla cambiario porque el tipo de cambio va al 2% mensual? Ahora tenemos el ancla del tipo de cambio paralelo, porque el gobierno también interviene ahí. O sea, que si querés, podés ver que hay cuatro variables que el gobierno controla para tratar de convencernos que la inflación tiene que ir bien abajo y no lo logra. Me parece que ahí viene la palabra esta difícil, que a veces genera un poco de miedo cuando uno la dice, que es la credibilidad. O sea, probablemente el gobierno, a pesar de todo eso, no despierta la suficiente confianza. Me parece que ese es un tema que nos tenemos que preguntar todos, si es realmente eso o hay alguna otra cosa, y qué puede hacer el gobierno, porque cuando vamos a preguntar, che, ¿qué puede hacer? Y yo diría, le tiene que dar más consistencia al programa, más credibilidad al programa. El veto que quedó firme ayer es importante, porque después de todo uno que dice, bueno, por lo menos el gobierno se puso firme en el tema fiscal, y el tema fiscal es uno de los anclas, ¿no? Ahora, también hay que pensar para adelante, ahora se viene la discusión del presupuesto. No, no sé si escucharon ayer todas las intervenciones de los diputados, pero los diputados más serios que hablaron ayer, lo que decían, bueno, te vamos a pelear el presupuesto. Claro. Pelear el presupuesto, no hay plata para qué. Para esto, para aquello, vamos a discutir cada línea. Bueno, me parece que ese es lo que se viene y que tal vez puede lograr el presidente
si consigue consenso en torno al presupuesto, recupera un poco más de confianza. Pero ese es el gran tema de, por un lado, el precio relativo y la corrección del dólar, y por otro lado, el tema de la confianza, ¿no? Y ahora ahí respecto de los precios relativos, Luis, ahí cuando uno ve las variaciones por las divisiones, se ve en vivienda, agua, electricidad, gas, un 7% de aumento de inflación, digamos, y transporte un 5,1%. Ahí no hay ya cierto ajuste respecto de estos atrasos en las tarifas de transporte, las tarifas de luz, la tarifa de gas, cierto paso adelante en ese acomodamiento de precios relativos. Sí, por eso ha habido ciertos progresos, tal cual vos indicás, ciertos precios que se han ido corrigiendo, pero todavía falta una corrección importante por delante. Y sobre todo, el problema es que vos tocaste el tipo de cambio, se corrigieron un montón de precios, corregiste los regulados, y ahora el tipo de cambio está en un nivel que uno dice, che, pero no se quedó atrás. Entonces, la expectativa esa de que el dólar quedó barato y que para corregirlo en algún momento va a haber que depreciar, también te lleva a que no solo esperes más precio de tarifas para adelante, sino también que uno espere, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando se corrijan el precio del dólar? Y ahí viene toda esta cuestión, digamos, del miedo a flotar, ¿no? Que es lo que la literatura llama en inglés fear of floating, la idea de que los gobiernos en un momento no es que se enamoran del tipo de cambio fijo, sino que dicen, che, pero todo lo conseguí en base a esto, y si ahora lo saco, no voy a decir la de Riazu, que vuela todo, pero voy a tener un problema inflacionario y cambiario. Entonces, como que el gobierno está, vos fijate, una cosa interesante que el otro día charlábamos medio en off con Seferino, pero digamos, el gobierno, las comparaciones que hace Milei para decir que estamos mejor en materia de ingresos, cuando el tipo usa el dólar, es muy vivo, ¿no? Porque agarra y, claro, si dividís por la variable que está atrasada, todo lo demás te da adelantado. Entonces es como que también entran en juego algunas de estas cosas. Yo no digo que no se están recuperando los salarios de las jubilaciones, porque de hecho se están recuperando incluso en poder adquisitivo, pero también está esta cuestión de decir, che, pero ¿vas a tener que corregir el tipo de cambio o no? Y a partir de ahí se desatan un montón de comportamientos. Y un tema fundamental por el cual surge esa idea de que hay que corregir el dólar son las reservas, ¿no? A la Claro. Argentina le está costando mucho comprar dólares, acumular dólares, y entonces me dice, che, pero ¿por qué te cuesta tanto si tenés los grifos cerrados, estás resolviendo el déficit, hiciste todo lo que hiciste y aún así no podés acumular de esas divisas, ¿no? Se están recuperando las jubilaciones siempre y cuando las cuentes a partir de febrero, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, por eso como se mide ahora la recuperación, cuando te dice se está recuperando la economía, sí, vos mirá, los últimos datos son un poco mejor que los anteriores. Ahora, Claro. todavía te falta recorrer un camino bastante importante. Y el tema del Banco Central comprando dólares o dificultades que tiene para comprar dólares, yo creo que hoy hay dos variables que no están tan intervenidas, si querés, y te reflejan un poco el problema de la confianza. Uno es el riesgo país, que cuesta mucho bajarlo, y el otro es la acumulación de dólares del Banco Central, o sea, de los privados, los argentinos, como que no generamos la misma cantidad de divisas que antes para que el central tenga márgenes para comprar la diferencia o el exceso. Y eso me parece que tiene que ver con una actitud un poco más cauta. El gobierno está tratando de cambiar esa percepción de desconfianza con el blanqueo, diciéndome a toda la gente que está entrando dólares a la Argentina para blanquear. Así que está jugando, digamos, en ese terreno de la búsqueda de instrumentos que le permitan mostrar al presidente de que tenemos que finalmente creer y confiar. Es una pulseada, yo te diría, que tenemos que ver cómo se resuelve en el corto plazo. Pero ¿no te da la impresión que la gran apuesta del gobierno es un triunfo de Trump en Estados Unidos y a partir de ahí tener un trato privilegiado? Yo creo que sí, que hay una apuesta en ese sentido importante. A veces es hasta explícita, ¿no? Con ciertas actitudes y dichos y hechos del gobierno. Eh, pero bueno, digamos, en el debate de anteayer no le fue muy bien. Entonces es como que también empezó a haber un cuco ahí que decía, che, ¿qué pasa si gana Harris y no gana Trump? ¿Qué le puede pasar a Argentina? Y tenemos otro tema importante que es qué pasa con la economía de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿dónde va?
Ahora está todo el foco puesto. Yo te diría que hoy hay mucha más atención puesta en otro presidente, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no tanto en quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque el 18 de septiembre hay que tomar decisión, tienen que tomar una decisión qué hacen con la tasa de interés. El mercado da cuenta de que la Fed va a empezar su ciclo de baja tasa de interés, y eso es buena noticia para Argentina si eso sucede, pero también tengamos en cuenta que esa baja de tasa de interés viene porque la economía está creciendo menos, no porque por otro motivo. Entonces, lo que está tratando de hacer la baja de tasa de interés es compensar un panorama de crecimiento en Estados Unidos y en el mundo un poco más negativo, y también esta situación que tenemos hoy de precios de las commodities de exportación de Argentina muy bajos. Imagínate que han caído casi el 30%, incluyendo el petróleo, ¿no? Que ha venido Ah, cayendo fuertemente. Digamos, hoy están en 65, $67 el barril, cuando llegó a estar 85 hace 5 o 6 meses atrás. Empezamos a exportar y baja. Sí, bueno, podríamos caer en esta cosa de los ciclos políticos de Argentina y el precio de las commodities, que parecen jugarle siempre al peronismo a favor. Pero evidentemente algo está pasando ahí. Y después tenés también el ruido regional, ¿no? México tiene su ruido político. Se aprobó anteayer también esta reforma del sistema judicial mexicano, que genera también todo un ruido sobre dónde está la política en Latinoamérica. Digo, me parece que cuando vos vas con un programa económico, que esto lo hemos discutido, cuando vos tenés un programa económico que alarga en el tiempo la salida hacia un régimen nuevo, o sea, cuando suele un poquito ahí más lento, más gradual de lo que se imaginaba, necesitas conservar durante más tiempo dos cosas. Una, que el mundo te juegue a favor o que no te complique la historia. Y segundo, necesitas conservar el apoyo popular o el crédito interno durante más tiempo. Y eso es lo que está de alguna manera en duda en la medida que la inflación siga en el 4% mensual y la economía se recupere, busca recuperarse, pero más lentamente de lo que se conjeturaba, ¿no? Se esperaba. va a ser crucial el mensaje del presidente el domingo, ¿verdad? Yo creo que va a haber mucha atención puesta en qué es lo que dice, aunque yo creo que es bastante previsible que el diputado le discuta bastante en la distribución de los recursos, digamos, que se aprueben, ¿no? Entonces me parece que ahí va a haber una discusión que a mí me parece que sería muy sana hacerla en serio. Yo, no es cuestión de revisar el archivo, pero cada vez que se discute un presupuesto me vuelvo loco por la liviandad con la que se discute, ¿no? O sea, el presupuesto debería llevar mucho tiempo de discusión y una discusión seria, no simplemente una cuestión de expresión de preferencias y demás. A mí me parece, yo cuando escucho, yo creo, me parece, no, flaco, mirá los números, fíjate en qué se gasta, cuáles son las prioridades, discutamos entre todos y hagamos un presupuesto en serio. Ojalá que ese sea lo que logre Milei yendo al Parlamento este domingo, ¿no? Me parece que sí, me parece que sí. También hay que reconocer que este año los diputados, gracias a mi ley, están trabajando más que otros años. Y creo que sí, que hay mucha gente en el PRO, porque lo que llama la atención es la debilidad política del bloque libertario, ¿no? No hay nadie ahí que pueda defender el presupuesto, no, no hay ninguno. No. Y bueno, el único que tiene por ahí un poco la capacidad de hacerlo, al menos discursivamente o en su oratoria, es José Luis Espert. Veremos cómo Ah, hace José claro, Luis. José Luis Esper, que es el presidente, pero digamos, más allá de eso depende mucho el gobierno del PRO, ¿no? Sus aliados, sí. De sus aliados. Esos aliados creo que tienen muchas ganas de intervenir activamente en el presupuesto, ¿no? Sí, vamos a ver, por eso te digo, vamos a ver una discusión presupuestaria. Es el primer presupuesto de Javier Milei. Es el primer presupuesto que se va a hacer seriamente bajo el supuesto, el mandato del equilibrio fiscal. Así que veremos qué tan bien se discuten esos temas. Bien, vamos con la primera entrevista con Rosendo Fraga. Para mí, el mejor analista político que hay en la Argentina. ¿Cómo le va, Rosendo? ¿Qué tal, Seferino? Gracias por infundados elogios. Bueno, Rosendo Fraga, bueno, ayer el gobierno
logró, digamos, dejar firme el veto al, al aumento de los jubilados, ¿no? Y me parece que fue un éxito importante para el gobierno. ¿Cómo lo ve usted a esa situación? A ver, primero, los constituyentes de 1853 quisieron construir un presidencialismo fuerte. Después de medio siglo, yo diría, de 30 años de guerra civil. Y por eso hicieron un presidente invulnerable, que podía gobernar con un tercio del Senado. ¿Qué consistía esto? Para hacer el juicio político al presidente, hace falta 2/3 del Senado. Sí, Para rechazar un veto hace falta 2/3, hace falta, es cierto, para que el presidente, para rechazárselo, el Congreso necesita 2/3. O sea que el presidente con 1/3 del Senado está a salvo de juicio político y está a salvo que le anule un veto. ¿Mm? Y esto fue la clave del presidencialismo fuerte que hasta ahora funcionó. Hasta ahora claro. nunca tuvimos un juicio político contra un presidente que funcionara en 170 años. Tampoco tuvimos rechazo del Congreso a veto. Es un sistema montado con 1/3 del Senado, ¿no? El presidente está a salvo de lo que podríamos llamar acciones destituyentes. Bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no es cierto? En una situación, diríamos, extrema, funcionó el espíritu de la Constitución, al tener al presidente al margen de acciones que podríamos llamar destituyentes, ¿no es cierto? Esto creo que ha sido el tema. Bueno, esto no es extraño si uno mira la historia constitucional argentina. Esto es lo que pasó siempre. Ahora, no pasó siempre que un presidente tenga sobre 72 senadores, 6 hoy, ¿no es Claro. cierto? Eso es lo que no pasó siempre. Lo que funcionó en diputados es lo que sí pasó siempre. O en diputados o en senadores. Decimos senadores porque senadores no hace falta 2/3 en diputados para el juicio político. Con mayoría simple se acusa. Y el Senado con 2/3, ¿no es cierto?, condena o no condena. Es decir, hemos visto, ¿no es cierto?, al sistema institucional funcionar plenamente. El presidente al margen de las acciones destituyentes. ¿Pero por qué nos parece raro? Porque nunca un presidente estuvo tan débil en el sistema político institucional, es decir, en los partidos. Ahora, el presidente aprovecha que el hecho de que el Poder Ejecutivo siempre tiene alguna carta para plegar a determinados diputados, ¿verdad? En diputados puede, digamos, contar con el tercio que necesita. En el Senado es más difícil porque tiene menos votos, ¿no? Históricamente era al revés. Históricamente el presidente, con 1/3 de los gobernadores, se aseguraba la estabilidad institucional. El punto acá es que nunca, insisto, 6 de 72 senadores, 37 de 257 diputados, en realidad ninguno de 24 gobernadores como propio. Este es el punto, esto es lo que nunca se dio en la política argentina. Tengo una pregunta, Rosendo, en ese contexto. Viste que hay como un reclamo de parte del resto de la política a la búsqueda de consenso, ¿no? Decirle a Milei, bueno, tenés una posición débil, ¿por qué no dejás de confrontar y vas por el camino de consensuar aquello que querés? O sea, las políticas, los proyectos, lo que querés llevar adelante. Y da como la sensación de que Milei no entra en ese juego, ¿no? Como dice, no, yo me quedo donde estoy. ¿Cómo ves ese tema? A ver, hay que mirar un poco la política en el mundo occidental. Estados Unidos, Europa, América Latina, yo diría que la política está tomando ese rumbo. Está tomando el rumbo de la polarización y no ¿viste? El rumbo del consenso.
Mirá, esto Milei yo creo lo vio muy claro. Hace 2 años y medio, Milei lo empezó a decirlo y lo reiteró sistemáticamente en la campaña. Yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España en la Argentina. El jueves de la semana que viene lo tuvimos a Abascal, al líder de Vox, y Milei hablando en su acto y respaldándolo. Pues fíjate que cuando Milei inicia este discurso, esta tesis, yo soy Trump, Bolsonaro y el partido Voz de España en la Argentina, parecía una apuesta política totalmente errónea, ¿no es cierto?, fuera de contexto. Sin embargo, la situación política ha ido cambiando en esa dirección. En Estados Unidos, veremos si Trump gana o no gana, pero puede ganar, puede ganar. Y si no gana, va a quedar la mitad de la sociedad en una posición muy enfrentada con el que viene. Tomamos, ¿no es cierto?, Francia. El árbitro de la política francesa hoy es Marine Le Pen. Salió primera en la elección. Tomamos Alemania, hemos visto cómo afirmación para Alemania, la derecha radical alemana, ¿no es cierto?, ganó en Turingia, ahora va a ganar en Brandenburgo. Italia gobierna Meloni, cada uno dice, Gran Bretaña, apareció la derecha radical, sacó el 16%. Los laboristas ganaron solo con el 33%. Argentina, perdón, la América Latina, ahora, es decir, Ceferino conoce muy bien Brasil, pero el primer domingo de octubre son las municipales en Brasil, medio mandato. ¿Quién va a ganar en Sao Paulo y Río de Janeiro? Probablemente van a ganar los candidatos Bolsonaro. Entonces, cuidado, estamos en un momento en que si yo miro para atrás, es decir, Milei es un fenómeno político sin sentido. Miro lo que está pasando y la dirección, cuidado, posiblemente Milei se está moviendo en dirección a una hora. Ahora, ¿qué opina Rosendo de la política exterior de la Argentina? Porque Milei dice, bueno, Estados Unidos e Israel son los aliados o mis aliados. Ahora, es una política exterior rara porque, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Estamos mal y peleados casi no solo con Lula, sino con muchos otros líderes latinoamericanos. Sí, yo creo que es así, yo creo que Milei comete errores y uno de ellos es la relación con Brasil, la relación con la región. Pero yo diría acá que si uno lo pone en contexto global, no es muy diferente a Trump. No. Trump se mueve en ese mismo estilo de política exterior, hace la confrontación, su instrumento principal. Bueno, tiene planteado un conflicto bastante fuerte con Europa, que ha sido aliado histórico, ¿no es cierto?, de Estados Unidos con la coalición, la OTAN Atlántica, ¿no es cierto? Y cuidado, ¿no es cierto? Y con Israel tiene una posición muy firme de respaldo, como la que está casi como la que está planteando Milei. Ahora, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace Milei en este momento? Él prefiere liderar la mitad de América Latina, por ejemplo, en el planteo frente a Maduro. Lo lidera Argentina, frente a Paraguay, Uruguay, ¿no es cierto?, Ecuador, Perú, incluso. Claro, lidera, pero no está Brasil, no está México, ni está Colombia, ¿no es cierto?, desde este punto. Entonces, ahora, él acá elige una estrategia de otro tipo, es decir, encabezo los países más chicos con una posición nítida, ¿no es cierto?, de cuestionamiento a Maduro, y los otros quedan en posición nítida que en realidad coincide con la posición que mantiene la derecha radical europea, la derecha radical occidental. Bueno, a mí no me gusta, yo me siento más identificado con esa señal que fue la gran bandera brasileña desplegada en la Embajada Argentina en Caracas, ¿no es cierto?, que para mí es tremendamente simbólica desde ese punto de vista. Bueno, pero ¿qué es lo que digo? Es decir, esto es un esquema, Milei se mueve un esquema diferente, creo que ha hecho una apuesta, su apuesta es que Trump va a ganar, veremos si es así,
o no es así, pero Milei ha construido políticamente a través de apuestas. Y a través de apuestas que parecían difíciles y en general le salieron. Claudio. Rosendo, le quería preguntar qué piensa respecto de las elecciones de Estados Unidos y el impacto que pueden tener sobre Javier Milei. Tanto si gana Donald Trump, como uno podría pensar positivo, e inversiones que podrían llegar, o si gana Harris. Si eso tiene tanto impacto o en realidad no lo tendría tanto. Él ha hecho una apuesta, arriesgada, pero ha hecho una apuesta. Si gana Trump, su referencia principal en América Latina va a ser Milei. Si gana Trump. Si gana Harris, yo diría que no es que va a haber una mala relación. Milei no va a tener esa preferencia política que va a tener con Trump. Ahora, yo creo que respecto a las inversiones, yo no veo, gane Harris o gane Trump, que digan le vamos a dar un crédito de, Luis, de 54.000 millones de dólares como dio de otra. No, acá la posición ha cambiado y va a ser otra. Trump y el Fondo Monetario van a decir, miren, Milei está haciendo las cosas muy bien, van a alentar, pero no van a poner su plata. Sí, ahora, ¿y no le llama la atención, Rosendo, el tema de que en realidad, digo, el presidente es como que no tiene un personal político más allá de él, Caputo, la hermana? ¿No es demasiado poco para atender la cuestión política? Bueno, yo creo que sí, la tarea de gobierno es compleja, porque eso termina siendo lo que hemos visto en las últimas horas. El presidente reuniéndose personalmente con grupos de diputados para sumarlos a su posición. El presidente. Es un presidente que no tiene fusible. Y entonces él y su hermana en segundo nivel, ¿no es cierto?, están adquiriendo un protagonismo casi exclusivo. Eso es peligroso, no, yo no creo que sea bueno, pero es así. La familia en el poder fue otra característica de Trump. Y Claro. la mantiene también, para encontrar otro antecedente de un mundo en el cual para mí Milei lo mira mucho. Pero la idea de consensos, acuerdos, no es Milei. Que una circunstancia lo obligue, no sé, su vocación política es diferente. Yo creo, él lo ha dicho, su referencia principal es Trump. Y ha dicho recién cuál es el punto. Él lo dijo y creo que cree que es así. Sí, no, convencido se ve que está. Ahora, Rosendo, te hago otra consulta en línea con esta idea de que Milei busca cierto apoyo o crédito externo. ¿Sí? No estoy pensando en el viaje a Arabia Saudita, sino básicamente de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo necesita del crédito interno, ¿no? De la paciencia de la opinión pública, el apoyo popular, que las encuestas le sigan dando. ¿Cómo ves el tema, vos que tenés tanta experiencia en ver también opinión pública y todas las cuestiones que tienen que ver con cómo se logra mantener vivo en el tiempo ese apoyo popular? Mira, yo te digo una cosa. Eh, yo hoy, para entender y tratar de ver a dónde van las cosas, tengo que olvidarme mi conocimiento de la historia argentina y mi experiencia Difícil en eso, la política difícil. argentina. ¿Ah? Pero que el conocimiento y la experiencia valen por sí mismos. Lo que no hay que equivocarse es que en los momentos de cambio y disrupción, mirar para atrás para ver el futuro me puede llevar a equivocarme en este punto. Un punto es el que vos decís. 10 meses atrás, imaginar que con un ajuste social de la magnitud que estamos teniendo, la paciencia social iba a continuar al 10.º mes.
digamos, no hubiera sido el escenario probable. Es decir, ya la paciencia social ha durado más de lo que uno podía esperar. Porque estamos en una situación de irrupción y de cambio. Respecto a tu pregunta, te digo que no lo sé, pero conjeturemos. Milei, para mí, tiene que estar preparado para mantener y ejercer el gobierno con 30% de aprobación. Porque eso puede pasar. Eso pasa. Y después, bueno, del 30% o menos de aprobación, hay presidentes que lo vimos con Menem, lo vimos con Alfonsín. Acá sí estoy recurriendo ya al pasado, que es posible, ¿no es cierto? Entonces, que el 50 baje al 30 es perfectamente posible, ¿no es cierto? Sí, políticamente hay un cronograma. Octubre del 2025, la elección de medio mandato. A ver, Milei tiene que tener una economía encauzada, yo diría a partir de abril del año que viene. Como la tuvo Menem, su primera elección, como la tuvo Alfonsín, su primera elección. Los próximos meses probablemente van a ser difíciles. Y bueno, él tiene que estar preparado, en 50-30 y de ahí remontar. Ahora, ¿lo va a estar? ¿No lo va a estar? No lo sé, no va a ser fácil eso para él, pero también ha demostrado tener voluntad. No solamente, ¿viste? No solamente actitudes declarativas. Él se beneficia también del tema del fracaso de los 50 años, pero el fracaso del peronismo, ¿no? Que el peronismo está atomizado. Conjetura. Milei podrá tener éxito o fracasar, eso no lo sabemos hoy. Pero sí, yo creo que ha producido una disrupción sobre la política argentina a partir de la cual las cosas no vuelven a ser como eran antes. Venimos un poco más de 50, yo estimamos de tres cuartas partes del siglo, con la política argentina dominada por el peronismo y el radicalismo. Dominada, pues esta ha sido la política del 45 para acá. Claro. El dominio, bueno, esto es lo que para mí Milei ha quebrado. No quiere decir que ni el peronismo ni el radicalismo desaparezcan. Pero sí que creo que van a perder el rol de eje de la política argentina. Van a surgir cosas nuevas, están surgiendo cosas nuevas, ¿cierto? Bueno, el radicalismo claramente ha sobrevivido, pero ha sobrevivido a costa de dejar de ser uno de los dos ejes políticos de la política argentina. El peronismo va a sobrevivir, pero creo que está perdiendo, inclusive su influencia en el Gran Buenos Aires está disminuyendo, donde los ámbitos vitales para el peronismo. Ya, miremos un dato empírico. ¿Cuáles son los dos políticos con mejor imagen hoy en la Argentina? Milei y Villarroel. Mm. Ninguno de los dos proviene ni del peronismo ni del radicalismo. Los dos provienen casi, digamos, de la antipolítica. La antipolítica contra ese peronismo y ese radicalismo. Y esto está cambiando. Es decir, que me encuentro realidades nuevas. Ha cambiado la geopolítica provincial. Probablemente, a lo mejor, conjetura nuevamente, que quien enfrenta a Milei en el 27 no sea ni un peronista ni un radical, sea a lo mejor Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, gobernador más joven de Argentina, 36 años, sin trayectoria política, una afiliación circunstancial al PRO, pero representa un fenómeno geopolítico nuevo en las provincias. El poder que tiene, ¿no es cierto?, la minería, ya sea en sentido amplio, ¿no es cierto?, lo energético, etcétera, crea situaciones nuevas que empiezan a reflejarse en la política. Rosendo Fraga, muchas gracias por haber conversado con nosotros. No, gracias a usted. Muchas gracias, Rosendo. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Gracias. Hasta luego, Claudio. Hasta luego. Bueno, Luis, Claudio, hemos tenido este martes la entrega de los premios Fortuna 2024 a las mejores y mayores empresas del país. Luis, lamentablemente no estuviste presente. No, pero me gustaría saber cuál es el clima, qué percibieron de parte de los empresarios, cómo estuvo eso. Te esperábamos para que entregara sus premios.
nos No pude ir, fallaste. lamentablemente. La próxima seguro está. Por favor, para eso te habíamos invitado. Mirá, hubo una concurrencia ejemplar, porque al mismo tiempo, digamos, se disputaba el partido entre Colombia-Argentina. Claro. Pero fue mucha gente, obviamente los premiados. Son premios prestigiosos, porque nosotros contratamos una consultora que es Aurum Research, y ellos analizan los números de los balances públicos y determinan quién ganó, según sus números, en cada rubro, ¿no? Distintos rubros, petróleo, siderurgias, retail y demás. Y eso lo entregamos. Siempre vienen, como es un premio prestigioso, en base a los números, en base al mérito, es un premio muy apreciado. ¿No te parece, Claudio? Sí, porque es uno de los pocos premios, o casi el único, diría, que entrega algún medio en el cual se basa en datos duros y datos sólidos de sus balances. Después alguno podrá decir, y bueno, los balances que hacen, como siempre digo, obviamente eso hace que muchas veces empresas multinacionales que no pueden compartir su balance argentino no participen, lo cual podría ser una contra, pero como positivo es eso, ¿no? Que realmente solo se basa en los balances y en digamos, en los ratios financieros a partir de ese balance, con lo cual le da una objetividad que muchas veces es poco vista en esos, en otros tipos de premios que son de la reputación, etcétera. Y la verdad que como marca Seferino, a contraposición de lo que uno hubiese pensado, la verdad que vinieron muchos empresarios, vinieron casi todos los empresarios, digamos, que ganaron los premios, empresarios que no ganaron el premio, digo, vino Eduardo Elsain también, digo, que nada tenía que ver con el premio, porque este año no habían ganado y participó y vino, con lo cual creo que, bueno, y hubo también un mensaje unificado, ¿no? De los empresarios respecto de que es necesario la empresa, pero que es necesario seguir invirtiendo en ciencia, tecnología, salud, que fueron algunas de las empresas que ganaron en el día del martes. Claro, entre los empresarios, Luis, estuvieron Coto, Alfredo Coto, Gloria Coto, porque ganaron en retail. Marcelo Mindlin ganó transportadora de gas del sur y también ganó Pampa Energía. Marcelo Mindlin, uno de los empresarios, yo diría, más importante, Claudio, ¿no? Con el tema de la energía, con Y está con inversiones Papa, está clave. con TGS, está con Transener, está en todos lados. Es uno Lo de los conozco de los tiempos que era socio de Eduardo Epstein, precisamente, ¿no? Claro. Einstein Tenían, llegó también. Después estaba Eduardo Constantini, no pudo venir porque tenía un viaje pendiente, pero mandó un mensaje. Después lo mismo Alejandro Bulgeroni, que estaba en Madrid en una reunión del grupo Pan American Energy. Y muchos, Marcelo Figueiras de Richmond, que ganó en salud. En fin, No, y algo que también bueno, sí, me gustó, perdón, de la noche del martes fue que, a diferencia de otros años, todos los empresarios que pasaron a recibir el premio decidieron por lo menos hablar y dar un pequeño mensaje, aunque sea, y no solo de agradecimiento, sino como de, bueno, de camino, de que hay que seguir invirtiendo y demás, con lo cual muchas veces que los empresarios decían no hablar, esta vez decidieron elevar la voz. sí, hablé yo, Luis, después habló Jorge Fontevecchia, que siempre es una voz muy esperada. Yo hablé y ¿sabés lo que dije? Recordé que hacía 2 años, en la tercera fila, estuvo sentado el entonces flamante diputado Javier Milei. mira, Yo lo invité y le digo, Javier, este es un ámbito de gente tranquila, que se lleva muy bien, muy educada. Y él me dijo, no, quédate tranquilo que... Y se quedó tranquilo y entregó el premio y después se fue. No es que tampoco se murieran por tener una foto con él. Hace 2 años la cuestión era totalmente distinta. Ya el año pasado lo invité y me dijo, no, 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 no voy a ir a los premios Fortuna. Este año lo invité y no contestó nada. Pero me interesaba el cambio, porque pues esto quiere decir que tal vez el año que viene venga y se siente en primera estaba, fila, ¿o no? estaba pensando que por ahí depende de cómo le vaya, ¿no? Por ahí si lo tenés sentado ahí es porque quiera ganar alguna simpatía. A Sí, ver, va a haber elecciones, viste que los por políticos eso. cambian.
Por eso te digo, por eso por ahí siente que no lo necesita y después el año que viene será otra historia. Pero, y el clima en general, más allá de que se animaron a hablar o hablaron y los viste optimistas, los viste preocupados, los vieron, perdón, los vieron preocupados. Y los empresarios, ellos se adaptan a los tiempos, ¿no? En Brasil siempre dicen que son situaciones como oficialista, pero no es oficialista, sino que eh, el empresario, el ejecutivo tiene sus responsabilidades y necesita llevarse bien con los gobiernos de turno y ser forzosamente optimistas. Y yo creo que hay que adaptarse creativamente a las distintas épocas. Obviamente todos decían, "No, el año pasado hablábamos de otra cosa, ahora cambió la mano", pero yo cuando tuve que hablar, yo dije, esto es muy positivo, alguien tenía que recortar el gasto público, no iba a ser la política tradicional, es mi ley. Alguien tenía que tomar como responsabilidad bajar drásticamente la inflación. La política tradicional no lo podía hacer, lo hace Milei. Y más allá de cómo lo haga, más allá de sus formas y demás, son tareas muy complicadas de hacer, porque todos nos acostumbramos al gasto público y a la inflación, ¿verdad? Y a mí me parece que algunas empresas creo que están apuntando a eso. Por ejemplo, el mejor CEO del año fue Fabián Con, el CEO de Galicia, por la compra millonaria de la operatoria local del HSBC. Y él dijo, bueno, nosotros los bancos también tenemos que adaptarnos al cambio, ¿no? Porque antes los bancos, ¿te acordás? Vivían de prestarle al Estado, ahora tienen que cambiar. Y claro, es un desafío enorme, pero yo creo que en el fondo es bastante positivo. Sí, yo creo que el empresariado está haciendo ese cambio de mentalidad en la expectativa de que se concrete esa Argentina más regulada, más competitiva, con un Estado más chico que no te ahoga todo el tiempo y donde hay que tomar riesgos, ¿no? Que no puedes ir simplemente a hacer lobby o esperar que el Estado te zafe o te salve de algún problema. Y me parece que eso va a mostrar en la próxima entrega de los premios Fortuna, tal vez estemos viendo empresas, ¿sí?, que aprovecharon esa circunstancia, la pueden aprovechar mejor porque eran las empresas que estaban más agobiadas en la etapa anterior, ¿no? Entonces, también ir viendo la evolución de quién recibe los premios puede ayudar a entender un poco quién se adaptó más rápido o dónde están los sectores que se favorecieron de alguna manera con el cambio de la Argentina, ¿no? O el eventual cambio. Fíjate que la mayor empresa, es decir, la empresa que con los balances cerrados al 31 de marzo de este año más creció comparativamente y relativamente en su facturación fue Toyota. Que Toyota es especial porque ellos desde hace mucho tiempo vienen liderando su sector y marcando el cambio de la industria automotriz. Es un cambio muy importante, era un sector que no sabía qué hacer, que dependía del Mercosur y dependía de Brasil. Bueno, ahora sí sabe qué hacer. El núcleo pasa por fabricar pickups y exportarlas. Y eso es un hallazgo de Toyota que ahora comparte toda la industria. Claro, el caso ese es distinto. Ellos no dependen de un gobierno, de nada, porque es otra cosa. ¿No, Claudio? Sí, sí, y no solo eso, sino que es interesante ver cómo los empresarios se van acomodando a las realidades y cómo ayer varios de ellos lo manifestaron. Cuando Luis Gali ganó el premio por Newsan, que uno lo asocia a electrónica, ya le están vendiendo autopartes, o sea, autopartes a la industria automotriz y también compraron Procter & Gamble hace muy poquito y un poco decía, porque tenemos la capacidad de reaccionar más rápido que las multinacionales, ¿no? Y vamos a tratar de ser líderes o cuando ganó Coto, que dijo es interesante porque adelante mío tengo competidores y de eso se trata competir. De hecho, el premio que no se le iba a dar, quiso subir Federico Braun a dárselo a Coto. Que si bien no son competidores quizás en la gran mayoría del país, son. Entonces, nada, me parece que es interesante y creo que está bueno esto que decís, Luis. Quizás en algunos sectores ver quiénes fueron ganando el premio permite entender un poco, bueno, a dos el día de hoy, ¿no?
Claro, siempre entregamos el premio a la trayectoria empresaria. Este año fue para Rubén Cherniakowski, que es el fundador y principal accionista del grupo Newsan, que es el grupo donde Luis Gali es el CEO. Ellos acaban de comprar la operatoria de Procter Gamble. Y Eso es de muy hecho, interesante porque en general cuando uno dice las inversiones, los inversores y demás, los empresarios, en general el primero que reacciona frente a coyunturas de este tipo es el empresario argentino, ¿no? bueno, Gali pudo decir, no, sí. también es cierto que para los empresarios, para las transnacionales, digamos, este gobierno es una oportunidad para salirse del país. Muchos grupos han querido salirse desde hace tiempo y otros hay una nueva coyuntura de transnacionales que prefieren concentrarse en algunos mercados y no en otros. Y la verdad que en Argentina últimamente había muchos que querían ir si no podían y se van ahora. Y aprovechan los empresarios locales que tienen esa cintura de poder interpretar lo que es también lo que son los funcionarios argentinos, los gobiernos argentinos, el mercado argentino. Que está bien, es una buena oportunidad, pero también es un llamado de atención de que tiene que ser un país más normalito, ¿no? ¿No? Eso de la inflación es una cosa que yo creo hay que terminar, ¿no? Porque Pero eso igual no... déjame una reflexión muy cortita. Igual también hay que ver que hay nuevos actores a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando le hablábamos de política exterior, ¿eh? La política exterior tiene que pensar también en qué querés hacer adentro de tu país, porque en definitiva, pongo el caso de las empresas de vehículos electrónicos chinas. Están copando el mercado mundial. De hecho, ya hay países que han tirado la toalla y dicen, no, mira, los vehículos electrónicos son chinos, olvidémonos. Entonces la pregunta es, Xiaomi, las empresas chinas que podrían venir a la Argentina a hacer vehículos no tradicionales, eléctricos, aprovechar de alguna ventaja competitiva de la Argentina en la materia, ¿qué van a hacer? Entonces me parece que ahí es donde se da la mano todo un poco, la macro, la voluntad de invertir en las empresas, la visión estratégica de decir, mirá que los actores tradicionales no son lo mismo de siempre. Y me parece que ahí es donde se juega la Argentina esa que creo que queremos todos, con más crecimiento, más inclusiva, y que de alguna manera supere este largo fracaso, pero evidentemente tiene que resolver cuestiones más de corto plazo, más angustiantes como la inflación, ¿no? Es verdad, Luis. Bueno, Luis, Claudio, esto ha sido todo por hoy. Me gustó el programa y nos vemos la próxima. Seguro. Hasta la semana Gracias. que viene. Buenas noches.